Cuando pides al universo, el universo te lo concede. Y en mi caminar dije, me falta una persona deportista, una persona que nos cuente una historia inspiradora. Y me encontré a Raúl Ortiz, entrenador paraolímpico. ¿Cómo estás, Raúl? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias, Sofi, por el espacio y pues aquí para platicar de la vida. Un gusto, porque además en nuestro país hablar de deporte no es fácil. No es fácil, Raúl. Es correcto, sí, es un tema complejo, pero pues también para los que nos gusta esa parte del deporte, sabemos que el deporte es una labor de retos y de muchos objetivos y pues dentro de esos retos pues está todo esto que dices, ¿no? Que a veces no es tan fácil. Oye, a ver, ¿cuánto tiempo estuviste entrenando a la Selección Nacional de Fútbol? 5, ¿sí está bien dicho? Bueno, teóricamente se le conoce como fútbol 5 o fútbol para personas ciegas. Entonces, con la selección nacional estuve desde el año 2017 hasta el año 2023, el año pasado, a finales, y con un equipo que fue donde inició como todo este sueño, por así decirlo. Obviamente, digo, ahorita lo iremos platicando, yo nunca me dediqué no estaba dentro de mis planes de vida trabajar o dedicarme o enfocarme a una parte que tuviera que ver con deporte y personas con discapacidad en este caso, pero pues por azares del destino la vida me puso ahí y desde hace 14 años fui el entrenador de un equipo de fútbol para ciegos de fútbol para ciegos aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, obviamente, como te comentaba fuera del aire, pues ahorita estamos como en ese break, ¿no? Ya no entreno más con ellos, pero sí, prácticamente desde hace 14 años entrené a personas con discapacidad visual. Oye, ¿pasó algo? O sea, ¿pasó algo o algo te inspiró o algo? ¿O hubo la oportunidad? Porque tú eres egresado de la Ibero. Claro. ¿No estudiaste qué? ¿Mercadotecnia? Es correcto, Merca. En la Ibero, y entonces la vida te lleva a entrenar un equipo. Imagínense entrenar un equipo de fútbol de personas ciegas. Es correcto. Sí, pues mira, prácticamente en un principio, pues obviamente el deporte siempre ha estado en mi vida. Yo desde que tengo uso de razón juego fútbol, jugué en el Puebla, jugué en Lobos, o sea, toda mi vida me dediqué como al fútbol, vamos a decir, profesional. Cuando entro a la universidad, empiezo ahora a practicar como fútbol colegial, o sea, juego para la universidad. Y ahí mismo en la universidad conozco a una persona muy importante para mí, que le agradezco por todo lo que, pues, gracias a él también pasó toda esta situación, que es Jorge Lanzagorta. Jorge Lanzagorta es un chico con discapacidad visual y bueno, a él me lo topo en una clase, me toca coincidir y poder compartir el aula con él y pues obviamente para mí ahí fue donde me di cuenta, donde muchos de nosotros somos como muy ignorantes, lo tengo que decir, al tema, muy ignorantes a la situación, o a veces un poco, o si no es que cero empáticos ante la situación y las situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, pues, no tengo la oportunidad de o tengo algún caso ni con algún vecino, sobrino, amigo, o primo, muy cercano que tuviera cualquier discapacidad, ¿no? O sea, no he tenido como esa... O sea, ¿te toca entrenar con esta persona? Pues más bien me toca vivir el día a día en un salón de clases. O sea, yo estudiando Merca, él estudiaba comunicación, pero eran clases de tronco común. Nos tocaba estudiar cosas juntas y cuando me ponían, o sea, me tocaba sentarme con él, pues para mí era como entre incómodo, para mí obviamente, entre incómodo, pues a veces no saber cómo expresarme, cómo saber dirigirme a él. ¿No? Hasta cómo ayudar a una persona. Pues es lo que te digo, caías como en esta parte de la ignorancia de, pues, es una persona, ¿sabes? Entonces, yo hoy ya después de 14 años de convivencia con chicos con discapacidad visual, pues ya sé que no pasa nada más que llegar y, hola, ¿cómo estás? Pues nada más, pues obviamente por el tema auditivo, pues se va a voltear y te va a decir, bien, ¿necesitas algo? Ya sabes. O sea, y en ese tiempo yo me acuerdo que para mí no sabía si llegaba y lo tocaba como del hombrito o si le hablaba como para que no se fuera a enojar o algo así. O sea, ese es un tema que pues obviamente todos, o considero que la mayoría tenemos, y es te digo, no lo digo en un sentido negativo, sino lo digo en un sentido real, pero es esa pues ignorancia que a veces si no tenemos el contacto cercano con una persona con alguna limitación física, pues genera ese cierto como rechazo a uno mismo de decir, y bueno, mejor no lo ayudo porque pues no se vaya a enojar, ¿no? Entonces a él me lo topo ahí y tengo la oportunidad de conocerlo, de platicar y obviamente como en muchos lados lo dicen, pues el fútbol une, ¿no? Entonces
pues yo le empiezo a platicar de mi pasión por el fútbol, que llevo años jugando fútbol. Él me empieza a contar un poco de su experiencia, que él había perdido la vista, a qué edad, cómo la había perdido, y obviamente me cuenta que también él, antes de perder la vista, jugaba al fútbol. Coincidió que ambos pues, le vamos al mismo equipo de fútbol, que es la Franja, es el Puebla. Entonces empezábamos a decir que, pues a ver qué día íbamos juntos al estadio, entonces empezábamos a ir juntos al estadio y algunas ocasiones yo le narraba los partidos, o él llevaba su radio y se ponía a escuchar el partido en el estadio. Entonces eso nos empezó como a fortalecer una amistad bien, bien padre. Y después fue que entre los dos pues se nos dio la ocurrencia. Bueno, él ya había tenido la oportunidad de haber jugado este deporte en otro país. Entonces cuando viene a México me dice, oye, ¿sabías que existe esto? Y yo le dije, yo he jugado fútbol toda mi vida y esto es imposible para mí, esto no existe. Y fue como, me enseña que existía eso y fue como empezamos como a hacer unos pequeños entrenamientos con amigos de él, con discapacidad visual. Y pues obviamente de ahí todo se descontroló y pues hoy en día el equipo de Puebla es el equipo con más torneos a nivel nacional. Actualmente es el equipo que proporciona más jugadores a la selección nacional. Entonces ustedes empiezan a entrenar al equipo de Puebla. Sí, no existía. O sea, no existía y ustedes lo forman. Sí, lo creamos. Y después de crearlo, entonces en México no existía tampoco el fútbol para ciegos. Entonces otros estados empezaron como a pues darse cuenta de del ejercicio que estábamos haciendo acá, y me refiero a ejercicio no deportivo, sino pues socioculturalmente hablando, el impacto que estábamos generando, y decían, nosotros queremos hacer lo que ustedes hacen allá, ¿qué hacen? ¿Cómo le hacen? Entonces Jorge y yo empezábamos a hacer como este tipo de capacitaciones en diferentes estados de la República, como para llevar el fútbol para ciegos. Oye, ganaron muchas medallas, estoy viendo en tu semblanza. Sí. No, participación mundial de fútbol para ciegos en Birmingham en 2023. Fue el último torneo que tuvimos. Cuarto lugar Copa América en Córdoba, en Argentina. Medalla de bronce para Puebla en el 2022. No, hombre, o sea, sí, medalla de bronce, Juegos Panamericanos en Lima, 2019. Medalla de bronce Copa América. No, hombre, y nos seguimos. O sea, de una amistad, o sea, ustedes eran compañeros de escuela. De escuela. ¿En la universidad? En la universidad. Y entonces, cuando él me dice que obviamente que si yo sabía de fútbol y él podía... Todo comenzó con algo muy bonito. Un día me dice, oye, ¿por qué no hacemos un partido de fútbol para ciegos? Tú invita a tus amigos del Puebla o de donde tú tengas amigos que quieras invitar, que les guste el fútbol, y yo invito amigos ciegos. Y le dije, ok, va, pero ¿y qué? ¿Cómo le hacemos? Nos dejamos para que les metan gol. O sea, todavía era como esa nuestra ignorancia. Ajá. Y literal, su respuesta fue, no te preocupes, vamos a igualar las condiciones. Ustedes lleven un paliacate, se van a vendar los ojos y vamos a jugar todos fútbol para ciegos con igualdad de condiciones. Eso ustedes tampoco van a ver. Ah, ok, perfecto. Qué pues difícil. Para mí, obviamente, también fue como un tema de, pues, simplemente me van a tapar los ojos. He jugado esto toda mi vida, seguramente, aún así, tapándome los ojos, les vamos a ganar. Y yo creo que ese día fue el día que menos he disfrutado un partido de fútbol. Es el día que menos me gustó el fútbol. Fue el día que recibí como esa cachetada de guante blanco de, pues no de soberbia, pero fue como de, no minimices ciertas cosas por más que tú las domines, claro. ¿no? Entonces yo siempre que lo he dominado y siempre ha sido mi deporte casa, pues obviamente decía, aunque juegue con personas ciegas, yo corro, yo sé cómo pegarle, yo pego duro, o sea, tiro duro me refiero, y el haberme vendado los ojos me bloquearon de la vida completamente. Entonces eso me dio un giro a mí bien grande. Claro. Y después fue que Jorge me dijo, oye, con esto que acabamos de hacer, ¿por qué no armamos un equipo de fútbol para ciegos? Y tú que tienes la experiencia de haber entrenado en el Puebla, en Lobos, en otros equipos y en otras partes del mundo, ¿por qué no nos entrenas? Le dije, mira, la verdad, con toda la honestidad, nunca he sido entrenador ni de personas convencionales, mucho menos de personas con discapacidad. Pero siempre como que desde ahí se me generó algo que fue como, pues, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces lo empiezas a hacer, empiezan a hacer un gran equipo. Sí, empezamos a formar un equipo. Forman el equipo de fútbol. En 2010, por ahí del 2012, ya como que se aterrizan otros equipos a nivel nacional. Entonces la federación decide ya empezar a hacer torneos oficiales en México de fútbol para ciegos, donde eran apenas, no sé si recuerden, unos 6, 8 equipos que ya eran a nivel nacional.
y entonces los primeros torneos, pues, salíamos campeones, en otros no. Entonces, al final, vamos a decirlo, actualmente se han de haber hecho del 2012 para acá, pues tal vez unos 11, 12 nacionales, no recuerdo. Y Pero de aquí en esos, Puebla sí, empieza aquí en Puebla este... y también existía otro equipo en San Luis, pero bueno, ahí Ujú. traemos una pelea deportiva con ellos porque pues, ellos dicen que empezaron ellos, nosotros decimos que empezamos nosotros. Nunca va a haber alguien que nos diga quién fue el que empezó este proyecto, pero prácticamente en México ambos somos pioneros. Ellos hacen Claro. también un muy buen trabajo, nosotros pues en lo que nos tocaba hacíamos lo nuestro. Y te Oye, digo, entonces, la federación, quiero entenderlo, la Federación de Fútbol Convencional. no tiene nada que ver con la nuestra. Ah, ok. O sea, Es lo mismo, pero no tiene ah, nada que ver con nosotros. O sea, hay una federación aparte, como la ok. que es la Federación de Fútbol Mexicana, vamos a decirlo Ujú, así, pero esta es una federación que se llama Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, ok. que obviamente es como la que regula todos los deportes para ciegos en todo México. ¿Por qué? Porque nosotros todos nuestros deportes, o la mayoría de los deportes para personas con discapacidad visual, son deportes que son federados o como bien conocidos, son deportes paralímpicos. ¿Qué significa esto? Que tienen oportunidad de ser representación en Ujú, juegos, no solo olímpicos, más bien los olímpicos dan fe de que ok. pueden participar, por así decirlo. Entonces, pues obviamente debe haber como una instancia, una organización que regule todo eso, ¿no? Oye, además, escucho no todos sus logros y dices, caray, ya los quisiera la selección mexicana, ¿no? Ya los quisiera. Y ustedes lo lograron. Hoy, ¿qué Sí. estás haciendo actualmente, Bueno, Raúl? hoy estoy dándome un espacio porque la verdad fueron 14 años de mi vida, como te digo, que fue Siendo siendo entrenador. entrenador del equipo de aquí de Puebla, obviamente con algunos otros proyectos que yo tenía mientras los entrenaba, pero en Claro, sí, pues como mi desgaste, vamos a decirlo así, emocional, de tiempo, trabajo y a lo que a mí más me apasionaba hacer, claro. era dedicarme a entrenar a estos chicos. Y luego me dan la oportunidad en 2017, perdón, de dirigir a la selección. Entonces, el desgaste emocional, de responsabilidad era el doble, porque ahora no solamente era trabajar aquí en mi ciudad, sino ahora tenía que representar a mi país, escoger a los mejores jugadores con las mejores aptitudes y actitudes para que pudiéramos hacer el mejor de los desempeños fuera de nuestro país. Claro, Entonces, regresar y ahorita es como poner también hasta aquí en mi vida, vamos a decir, es un parteaguas, porque claro. pues, para mí se vienen otros proyectos en los cuales yo quisiera seguir trabajando en pro del tema deportivo y más hablando en temas de discapacidad, obviamente seguramente sobre el tema del fútbol para ciegos, que bueno, obviamente hoy estoy por eso cosechando todo eso para que se dé la oportunidad, porque bueno, obviamente como te comentaba también fue el aire, el deporte en México es muy complicado, hay mucha grilla, hay mucha envidia, hay muchos, pues sí, de todo, celos, malos manejos, Claro. faltas de apoyo, es algo que se minimiza, ¿no? Entonces, a veces también es complicado porque mucha gente también lo idealiza en el decir, no, bueno, pues es que pobrecitos, o como hablan como con un tema de lástima, pero si son personas con discapacidad, los deberían de ayudar más. Créeme que en un tema gubernamental o en un tema federal, yo en mi experiencia estando en selección, no les importa a los de hasta arriba si tienen alguna situación de alguna discapacidad o no discapacidad, es parejo. Si ellos no quieren dar apoyos, no dan apoyos. Así seamos el mejor equipo de Claro. representación en fútbol, para ellos, pues obviamente carece de eso, ¿no? Y que obviamente para mí es algo bien complicado porque justo te das como como sentimiento, esos sentimientos encontrados de decir, pero bueno, ¿cómo podemos ser medalla de bronce en unos Juegos para Panamericanos sin apoyo, sin cancha, sin que les paguen a los jugadores, sin esto, sin esto, si realmente nos dieran lo que necesitamos, no lo que, vamos a decir, lo que merecemos, ¿no? Porque son abismos muy distintos, lo que necesitamos para poder ser una selección más competitiva, una selección que necesita para trabajar esto y esto, bueno, esa medalla de bronce se pudo haber convertido tal vez en algún momento No, en algún medalla de oro. Pero ¿qué pasa? Aquí es al revés, aquí te miden por resultados. Y es, ¿por qué no te voy a dar? claro. Porque no has logrado el oro. ¿Pero cómo lo voy a lograr si sigo, o sea, si sigo con lo poco, o sea, el poco recurso que me das? O sea, eso es irreal. Con los jugadores es lo mismo, ¿no? O sea, los jugadores, pues yo que he tenido la oportunidad de platicar con jugadores
con discapacidad visual de otras partes del mundo y pues prácticamente se dedican a eso, como tú lo decías hace rato. No es un tema de comparar a la selección convencional con la selección de nosotros, pero ellos ganan millones, pagan patrocinadores millones y millones, que tal vez para el papel que ellos hacen, por eso es que se les cuestiona más, ¿no? De este lado no hay millones, ni millones, ni millones, y encima de que hacemos o tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo, y a veces sí hay más resultados, no se piensa ni siquiera en el 0.01% del apoyo que se pudiera hacer. Entonces, sí es digo, obviamente en un tema, vuelvo a lo mismo, yo que estudié mercadotecnia, es un tema totalmente en el tema deportivo, que lo que no vende, pues obviamente no te deja y obviamente pues no se involucra. Que digo, tampoco es para comparar, pero es un poco lo que pasa hoy en día con el fútbol femenil, ¿no? O sea, el fútbol femenil es un gran escaparate y es un buen proyecto que se está trabajando. Mucha gente se pregunta que por qué no asiste la gente al estadio, que por qué las chicas no ganan el mismo sueldo, y es lo mismo, ¿no? Digo, es difícil, pero es lo mismo, porque desafortunadamente, pues en un tema para las grandes empresas, pues hoy en día lo que más les importa es lo que vende, que es lo que de verdadmente deberían de enfocarse de sacar adelante, de impulsar, de generar y hacer como esa conciencia, ¿no? No importa si tu playera atrás dice Chicharito o si atrás dice, no sé, Messi. Corral, ¿sabes? Charlín Corral, y es una gran jugadora y no gana ni siquiera lo mismo que ganan los que nosotros tenemos. Pero bueno, eso te hablo que es un tema todavía más tangible porque lo tenemos la oportunidad de visibilizarlo en una televisión. Tú pones tu tele de cable y te sale ahí ESPN, Fox Sports, y puedes ver fútbol de todos los tiempos. Tú hoy quieres saber de fútbol para ciegos, no tienes ni idea que existe, no tienes ni idea en dónde se puede ver, cuántos equipos hay, si se juega en México o no. A pesar de todo eso de ese camino que creo hemos cosechado como dices tú, con logros, con medallas y reconocimientos bárbaros, pues hoy en día si tú te podrías hacer ese reto, si sales hoy a caminar 2 cuadras, a hacer un estudio y preguntarle a las primeras 15 personas que te encuentres si saben si existe el fútbol para ciegos, tal vez 8 te digan que no saben que existe, y las otras que te digan que sí existe, te van a decir que es el equipo de Puebla. Oye, Raúl, ¿cómo poder gestionar? Tú estás haciendo proyectos importantes ahorita que te estás tomando un break, ¿no? Me imagino que va el proyecto a cómo gestionar, porque bien lo dices, ¿cómo es posible, no, que exista tanto dinero para el fútbol convencional cuando inclusive ellos pueden nutrir, ¿no? Nutrir, siendo una sociedad responsable, podrían nutrir, por supuesto, a la Federación de Fútbol para Ciegos. Claro, pues hay muchas cosas. Conoce a las personas y no a los personajes. 50 historias que inspiran. La mejor información de las ligas infantiles en TV Junior All Stars. Inicia tu día con actitud en Al Día con Sofía. El dulce sabor del chisme, Ladies Candy Shop. El programa hecho por amantes de los gatos para amantes de los gatos, Ciudad Bigote. Te lo repito, pues para muchos puede ser poco, mucho, pero pues por ejemplo en mi experiencia, 14 años de haber recorrido, de haber tocado puertas, hemos tenido acercamiento con la Federación Mexicana de Fútbol, en algunas veces se nos tomaba en cuenta, en algunas otras no. Generalmente cuando se te toma en cuenta a veces es más como se escucha feo tal vez, pero a veces es como para que vean que sí los ayudamos. Claro, pero para la foto, amigo, para la foto. Pero sí, en realidad no se hace un proyecto conciso que tenga que ver una cronología y que digas, bueno, vamos a empezar en enero, vamos a trabajar esto.
nosotros vamos a aportar tanto. Lo que nos gustaría es que también con esto ustedes generen que hagamos más proyectos para personas con discapacidad en la sierra, porque también hay, o sea, no solo existe el ciego en la ciudad, o sea, existe el ciego en zonas rurales, que allá ni siquiera no es nada más el tema de juega fútbol, no, ni siquiera llega un bastón para que él se pueda mover. Entonces, se podrían generar 1000 proyectos, ¿no? O sea, yo te puedo hablar ahorita de proyectos que traería en la cabeza, pero la realidad es que, pues, para ese tipo de personas hay otras cosas como todavía más importantes, que es eso, y si en algún momento lo toman, como mucho tiempo lo dijeron. Hoy en día hay mucha gente que habla de inclusión, pero el tema o la palabra inclusión ya es un tema que sucede más como de moda, ¿no? Cuando realmente hoy la inclusión va más allá de solo ser una palabra, ¿no? O sea, la inclusión no solamente es, bueno, pon una rampa de acceso acá, o sea, la inclusión no nada más es eso, o sea, la inclusión se genera en muchos aspectos, Y te digo, obviamente, para estas grandes empresas, pues a veces es pues complicado también el acercarse, y nosotros por más que buscamos, también a veces es complicado que las cosas se generen. Encima también pues no somos la única, o no sería la única asociación, o sea, existen pues solo en México. O sea, pues, hay una asociación como para cada deporte, o esta ve todos los deportes, no, bueno, Raúl. Obviamente, en un tema, vamos a decir, deportivo, está la Federación Mexicana de Deportes, y abajo de esta federación están todas las asociaciones deportivas. Cada asociación deportiva se refiere a cada asociación de estado. La Asociación Deportiva de Ciegos de Puebla, la Asociación Deportiva de Ciegos de Veracruz, la Asociación Deportiva, las que estén reguladas y federadas. Y cada asociación tiene sus propios deportes. Tal vez en la de Puebla solo hay natación, atletismo, fútbol y golbol, pero tal vez en otras haya otras, además de estas, otros deportes. Entonces cada quien va como alimentando sus propios deportes. Y ya obviamente de eso, algunas pudieran tener algún tema de sociedad civil, otras solamente como sociedad deportiva. Cuando lo tienes como sociedad civil, puedes participar como en otros proyectos, puedes participar como en otras, pues sí, cercanías a la misma iniciativa privada, etcétera. Pero al final, a lo que voy es como hasta si lo quieres ver así como si fuera un negocio, pues es un tema de competencia, ¿no? Y no lo digo competencia de ver quién gana más, sino un nivel de competencia de si yo hoy le quiero pedir para un proyecto a la empresa que tú me digas, no sé, FEMSA, se me ocurre, FEMSA, no le va a llegar solamente mi proyecto a FEMSA, le va a llegar el proyecto de la Fundación de Niños con Cáncer, le va a llegar a FEMSA el proyecto de algún tema de personas con cierta vulnerabilidad, y le van a llegar 50,000 proyectos. Porque habemos muchas asociaciones civiles en México. Pues obviamente también no es un tema de que FEMSA agarre y diga, no, yo solo quiero deporte, yo solo quiero fútbol, yo solo quiero esto, yo solo quiero trabajar con personas con discapacidad visual. Obviamente ellos tienen también un abanico de oportunidades que para que tú caigas en una de esas, pues bueno, también debe ser tu día de buena suerte. Yo escucho que hay muchas irregularidades con el tema de los recursos que llegan, ¿no? Al área deportiva, ¿no? A las secretarías de deporte, a las federaciones. Entonces, ¿que no baja ese recurso? Bueno, eso es totalmente una realidad. Hoy nos podemos dar cuenta de cuánto, desconozco porque cada vez se encuentran más, desconozco cuánto está ahorita. Según yo, le iban a hacer como una auditoría a esta señora que en algún momento pues, también era mi directora cuando yo estaba trabajando para la CONADE, pero son millones de pesos que... Y que fue una deportista también. Bueno, para nosotros eso es algo... Una deportista, o sea, una mujer deportista que pasó por tantas pues, situaciones seguramente complicadas. Hoy, ¿no? El llegar, ¿no? A este puesto en donde tendría que resolverse lo más posible. De hecho, a mí me tocó, perdón que te interrumpa, a mí me tocó el cambio de esa, vamos a decir, de esa administración. O sea, justo yo estaba un poquito antes, o bueno, te digo, 2017, cuando estaba todavía, si no mal recuerdo, en la CONADE este señor Castillo, que era gente de, obviamente, de Peña Nieto, su cuñado, no sé quién era, y nosotros nos preguntábamos, decíamos, porque creo que Castillo era el que venía de ser como el de seguridad, o sea, del tema de gabinete era el de seguridad, no era el de deporte, quitan al de deporte y ponen a Castillo, y para nosotros, ¿por qué debe de haber alguien que ni siquiera tuvo nada que ver en un tema deportivo, no sabe lo que es empezar desde abajo en un tema de equipo, en un tema de campo, en un tema
en lo deportivo, ¿no? ¿Qué hace aquí? Bueno, pasa el cambio de administración, se habla que iba a llegar Ana Gabriela y para todos los que estábamos en el medio del deporte fue como un brillo de luz, así claro, como de decir alguien... por fin a alguien se le ocurrió que tiene que llegar aquí una persona que ha padecido o que ha vivido los momentos que vivimos nosotros, estar en un centro de alto rendimiento o estar literal en el Comité Paralímpico Mexicano y ver que se están cayendo las paredes, ver que las camas no podía ser, nosotros concentrábamos o yo concentraba con los chicos, no sé, semana y media, y cuando regresabas de la concentración, en vez de regresar mejor, regresabas peor porque regresabas contracturado de la espalda, porque los colchones rechinaban, porque los colchones estaban en malas... O sea, es cosas muy básicas que dices, ni siquiera el recurso para el jugador de poder tener, invertir en él, para una dieta, para gimnasio en su casa o lo que tú quieres, no. Ya hasta el mismo tema, como nada más te digo algo que muy poca gente sabe, pues hasta que lo vives, sí, pero claro. el mismo estar ahí viviendo las situaciones como, ¿cómo? O sea, aquí es donde vamos a dormir, o sea, esto es peor que cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, para nosotros era, esto no lo merece un atleta de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Pues obviamente, a eso a lo que íbamos. El tema del recurso no solamente es un tema que llegue a caer al jugador, al entrenador, sino al mismo ambiente, a la infraestructura que se genera, que no se le dé, que no haya instalaciones, que las instalaciones sean nulas. A veces teníamos que pues prácticamente teníamos que cancelar concentraciones porque pues estaba saturado y entonces ya no cabían más, o porque había inundaciones y entonces las inundaciones habían afectado el instituto. Bueno, un sinfín de cosas que obviamente te das cuenta que pues, el dinero Oye, sí Raúl, está, pero... yo oigo mucho y a mí me llegan muchas llamadas, ¿no? De, oiga, estoy haciendo una rifa, estoy juntando dinero, pues porque ya mi hijo es seleccionado, pero no tiene para irse, ¿no? Claro, es eso. O sea, ¿cómo hemos vivido esto y cómo lo hemos permitido cuando otros países nos están poniendo el ejemplo? Tú viviste en otro, bueno, tú viste el sistema, ¿no? El apoyo que se da a las personas con alguna discapacidad en otros países y es completamente diferente. Claro, de hecho, pues esa también fue una de las situaciones por las cuales yo tuve que dejar la selección. O sea, mi última participación, que fue el Mundial de Fútbol para Ciegos en Birmingham, pues no sé, tal vez eran un mes antes de partir al Mundial y no teníamos uniformes, porque pues no había presupuesto para uniformes. Lo que a mí se me hizo como algo muy, dirían hoy, como mencionan muchos, pues resuelve, no me voy a quedar brazos cruzados esperando a que me lleguen. ¿Qué hicimos? Pues con un poco de lo que también los chicos tienen, porque también no es que sean chicos que tengan una posibilidad económica alta, con lo poco que tenían ellos, un poco lo que teníamos nosotros los entrenadores, alcanzamos a comprar unas playeras clones, vamos a decir uniformes clones de la selección, para que pudiéramos tener uniformes. Entonces a mí me hacen una entrevista similar, ¿no? Para ESPN, en donde sacan como esta nota y bueno, ¿para qué? Sacan todo como trapo. Le llega a la federación, le llega a la CONADE y prácticamente fue una también de las decisiones por las que decidieron, que fue más por un tema político, el quitarme, no por un tema de resultados, fue más por un tema político. Por ir y exponer la verdad. Sí, ¿no? cierto. Entonces a veces digo, gracias a Dios, la educación que a mí me dieron en mi casa no tiene nada que ver con la situación que vivo afuera, y entonces cuando a mí me ponen ya este tipo de cosas, pues para mí ya me rebasaba en muchos aspectos, claro. ¿No? Entonces yo decía, si yo no quiero ser ya parte del sistema, tengo que hablar, tengo que esto, aunque para muchos era como, no, pues ¿para qué expresas? Ahora ya te quitaron o ahorita seguirías ahí. La realidad es que también eso es cansado, porque si uno sigue ocultando todo eso, pues te hace ser parte del sistema. Te hace ser parte del sistema. Te haces cómplice. Sí, te haces cómplice. Oye, Raúl, ¿qué te gustaría hacer en estos momentos? Es una pregunta muy difícil, ¿Por qué? Porque me gustaría hacer muchas cosas, en especial en el tema deportivo, en especial en que el fútbol para ciegos siguiera creciendo en mi país, ¿no? En mi país, pero la verdad es que hoy sí tengo como un trago muy amargo, porque sí estoy como decepcionado de mi país, ¿no? O sea, te digo, hoy en día todos los proyectos que estoy como trabajando y que la mayoría se están avanzando, pues ya los estoy apostando en otras partes del mundo, porque realmente para mí hice la mayoría de todos esos proyectos que estoy como reformulando o que estoy reaterrizando, por así decirlo, los hice aquí en México, pero para la misma federación, para la misma CONADE, eran proyectos que ni tomaban en cuenta,
que no, es mucho dinero, no, no va a funcionar, no, es que no creemos esto, no, es que no nos van a dar apoyos, no, es que no. Entonces, al final, tú solito también como que te desanimaste. Te desanimabas, decir, Te bueno, desanimaste. pues ya nada más lo único que me queda pues, es entrenar a la selección. Porque en teoría no solamente era entrenar, sino realmente gestionar, realmente era promocionar. Porque llegaste a la dirección. Sí, claro, y además era llegar y decir, bueno, ya tenemos la selección, pero ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, se me ocurrió, realmente pues, estábamos en pandemia, el deporte, pues como todo, Se paró, estaba todo parado, se paró, así y es. ahí en algún momento de ocio se me ocurrió crear la primera liga de fútbol para ciegos en México. Esta liga duró 1 año. Después de ese año, para ciertas personas de la federación, fue como, no, es que esa liga, como la hizo Raúl, no está bien regulada, no está bien hecha, tenemos que regular el reglamento. Bueno, hoy para mí, después de tanto, te podré decir que entonces ha de haber sido el reglamento más pesado del mundo, porque desde 2021, que se hizo el primer año de la liga, hasta la fecha no se volvió a hacer la Liga Mexicana de Fútbol para Ciegos, que obviamente para muchos jugadores era un escaparate bien padre, ¿no? Porque decían, ahora sí tenemos un torneo continuo, antes no existía, antes tenían que esperar todo 1 año para que se jugara el torneo nacional, que duraba 3 días o 4 días, terminaba y te esperabas otro año hasta que terminara. O sea, a mí se me ocurrió hacer una liga similar a la que estamos acostumbrados a ver en la tele, para que entonces una vez cada 15 días pudieras, no sé, a Puebla le tocara viajar a Ciudad de México contra el equipo de México, el de México al siguiente fin le tocaba viajar a Hidalgo contra el equipo de Hidalgo, y entonces a eso mismo a los chavos pues les generaba también como esas ganas de seguir trabajando para poder viajar, para poder prepararse para el siguiente torneo. Duró 1 año, la truncaron, hoy en día creo por los rumores que he escuchado, la quieren relanzar, pero la quieren relanzar con algunos temas figurativos por temas económicos de, bueno, sí, pero ¿cuánto nos va a dejar? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde le podemos sacar? Que era totalmente todo lo que yo no hice. Yo lo único que le hice fue por un tema deportivo. Ellos hoy en día lo quieren sacar. Y bueno, con ese tipo de cosas, pues te digo, pues qué más quisiera que pudiera hacerlo otra vez en mi país, pero realmente que se tuviera como el tacto y la sensibilidad para no decir por un tema político. Por lo que te escucho, ya tienes algunas propuestas de otros países. Sí. Para y mí entonces se nos va un gran talento, señores. Entonces se nos va un gran talento de las manos cuando a veces queremos hacer algo en nuestro país bueno y no se puede. Sí, claro, y además, pues obviamente te vas dando cuenta de muchas cosas. La misma gente que te defrauda, gente que te da la espalda. Entonces, realmente no sé si es un tema cultural, no sé si es un tema, como te decía, en el deporte todos quieren el pastel, ¿no? Claro, entonces, todos quieren ser Messi, ¿no? O quieren ser Chicharito para ganar los millones. Y bueno, sí. Pero te digo, entonces, pues a veces también salir de esa zona de confort, buscar por otro lado, también es padre, tío, y más conociendo. Tuve la oportunidad durante torneos en estas experiencias pues, de relacionarme con otros directivos, entonces existe esa amistad. Te digo, sí me dolería porque pues, obviamente en mi país me hubiera gustado seguir creciendo más, no me dejaron crecer más, pues obviamente a mí en lo personal quiero crecer más, entonces pues no me queda más que crecer pues fuera de mi país, ¿no? Así es. Oye, o sea, perdón, porque te podría decir, no es un tema de solo en Puebla, o sea, porque yo te podría decir, pues es que ya crecí en Puebla. Ahora quiero crecer el fútbol en Torreón o en Ciudad de México. En otro estado. Pero pues ya se logró eso. Ya lo hiciste. Sí, entonces pues ya no me queda más que tener que migrar. O sea, migrar y si quiero seguir con lo que a mí me gusta. Oye, si no, pues bueno, no pasa nada. ¿Con alguna universidad, con la UAP, que tiene tantos recursos? Bueno, pero es que al final sigue siendo un tema local. O sea, está el equipo de Puebla. Sí, claro. Está el equipo de Puebla. ¿Hay un equipo de fútbol de ciegos de Puebla? Sí, claro, el que te digo que formamos desde hace 14 años. Ustedes lo forman. Y ellos siguen entrenando. Continúan. Ellos siguen entrenando. Tío, hoy yo ya no laboro con ellos, pero pues ellos continúan, están trabajando, haciendo sus proyectos. Y yo hoy pues trato de Oye, los patrocinios me imagino que también son complicados, ¿no? Como dices, o sea, van para, si tú buscas una refresquera, no sé, una marca deportiva y eso, pues claro que van a los deportes convencionales. Claro, ¿no? Y además, sí hay quien llega, pero también, perdón, pero es como a veces dicen coloquialmente, depende del sapo o la pedrada, ¿no? O sea, así es. Sí quiero yo, refresquera, apostarle a hacer patrocinio de tal evento. Sí, pero ¿qué evento es? ¿Es un torneo de un amistoso acá? ¿O vas a traer el Mundial de Fútbol? No, si vas a traer el Mundial, entonces todos quieren estar ahí, ¿sabes?
pero oye, no, es que nada más va a ser un torneo nacional, vienen 6 equipos de todo México y vienen a un torneo durante... no, entonces no me interesa. No me interesa. Pero al final, pues, sigue siendo, pues, trabajo, ¿no? O sea, al final... Oye, Raúl, nos da mucho orgullo, siendo yo poblana, poderte entrevistar y Gracias. compartirle a la gente a veces cosas que no se ven, ¿sabes? A veces cosas que mucha gente está haciendo y que no se permean, no se permean hasta un punto en donde alguien se voltee y diga, oye, yo puedo hacer equipo con Raúl y podemos hacer algo. Lo de la liguilla, digo, ya te lo tronaron, que la verdad es una muy buena propuesta, ¿no? Para que tuvieran partidos cada 15 días y no se tuvieran que esperar un año, ¿no? Para que llegara el torneo nacional, sino que hubiera una liguilla. Me imagino que recorres con la liguilla, pues muchos estados, muchos estadios, ¿no? Estadios tenemos en el país, canchas tenemos, ¿no? Yo me imagino así a nuestro país. Pues no sé si esto te va a decepcionar o no. Obviamente canchas y estadios hay, pero es para fútbol convencional. El fútbol para ciegos no se juega ni en estadios ni en canchas que existen. Es decir, es una cancha especial. Okay. Y aquí en México, hasta hace 4 años, no existía una sola cancha de fútbol para ciegos. Hoy en día solo existe una cancha oficial de fútbol para ciegos y la tenemos aquí en Puebla. Nosotros ¿Dónde en el está? equipo. La cancha, ahorita se me fue la dirección, está en... Te la voy a pasar porque no me acuerdo exactamente. ¿No es una que está en la 11 Sur, amigo? Por la 11 Sur. Sí, ya sé cuál. Por la 11 Sur, al final es en la 141, sí, 141, claro. 139 y la 5A Sur. Sí. Esa fue nuestra... Ahí, ese es el equipo de fútbol para ciegos de Puebla. Y es la única cancha a nivel nacional. A nivel nacional. Me parece que ya están por ahí trabajando algunas otras, pero son como todavía como montables, o sea, montables y desmontables. Okay. La de nosotros ya era una cancha fija o sea, exclusiva para personas con discapacidad visual. Hay que muchas lo que te digo, cosas. No hay como tal que digas, pues yo voy a... Yo pensé que llegaban, de verdad, perdón mi ignorancia, ¿no? O sea, pensé que, pues vamos a jugar al Estadio Cuauhtémoc, vamos a jugar a las canchitas de fútbol, no a las todo tiene, de fútbol rápido el inclusive. Fútbol para ciegos todo tiene su prefijo, por eso, no sé si lo sabían, pero su prefijo en todos los deportes adaptados, por eso son Juegos Paralímpicos o para Panamericanos, ¿sí? Todos los paradeportes son juegos adaptados o deportes adaptados para personas con cualquier discapacidad. En nuestro caso, en el fútbol, por ejemplo, una de las adaptaciones como más padres, por así decirlo, pues obviamente es algo que la mayoría no sabe, pero pues es el balón. El balón, pues como todos son ciegos, no puedes jugar con un balón porque nadie lo ve. Entonces, el balón de los futbolistas ciegos es un balón que por dentro contiene una especie de sonajas. Entonces, cuando la pelota va rodando, la pelota va emitiendo un sonido. Entonces, todos se van guiando por el sonido. Entonces, el jugador también, valga la redundancia, juega en una cancha donde obviamente sí haya público, pero el público es como en el tenis. Se debe mantener totalmente en silencio, sin hacer bulla, sin nada, porque si no, como están muy cercano a la cancha, el futbolista ciego no puede escuchar la pelota o las indicaciones del entrenador o escuchar a sus jugadores. Entonces, yo me pongo a hablar ahorita de adaptaciones del fútbol en temas de discapacidad, pues obviamente son un montón, ¿no? Entre reglas, entre un sinfín de cosas. Entonces, pero digo, no es como tal, si tú pones un partido de fútbol de ciegos en un estadio lleno, imposible que se juegue. Raúl Ortiz es entrenador paraolímpico, 14 años con la selección 14 nacional. años con el equipo de Puebla. Con el equipo de Puebla. Y 6 con la selección. Con la selección. Y bueno, por cuestiones que suelen pasar en nuestro país, cuando alguien dice la verdad, es callado. Es callado. ¿Y cuál era la forma? Pues quitarte el puesto. ¿Estás de acuerdo? O sea, quitarte el puesto. Esa era la forma. Y hoy, gracias a la persona quien me dice, oye, deberías de entrevistar a este entrenador, y se llama Raúl, y entonces, gracias Marco, gracias Fer, y entonces hacemos la conexión, y me dice, oye, sí quiero, y por eso hoy lo tenemos aquí, y por eso hoy nos cuenta su historia, de cómo conoce, ¿no?, a su amigo, Lanzagorta, Jorge, ¿verdad? Es Jorge, sí, además muy conocido, y entonces empiezan de esta amistad universitaria, donde a él le gustaba el fútbol, a ti también te gustaba el fútbol, en condiciones
muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y entonces hacen equipo y crean el primer equipo de fútbol para ciegos en Puebla. ¿Y saben que necesitan? Apoyo. Apoyo. Habiendo tantas marcas en Puebla, tantas marcas que nacieron en Puebla y que podrían de su presupuesto sí ayudar, ¿eh? Sí ayudar. Sí, claro que sí. Porque sí se puede, sí se puede. Algo vamos a hacer, ¿te parece? Yo sé que algo vamos a hacer, que ya hay algunos temas. Yo he estado sentada con muchas personas con discapacidades y pues escuchándolas, ¿no? Claro. Y bien lo dices, o sea, hablamos mucho de inclusión hoy en nuestra sociedad y no es una palabra, no era agregar una palabra, no era agregarla, era tomar acción para que verdaderamente existan rampas, existan canchas, ¿no? Existan salones especiales para que las personas estudien. Trabajos. Con diferente trabajo. Entonces, hablemos de una verdadera inclusión en nuestro país. Es correcto. Gracias, Raúl. No, al contrario a ti, Sofía, por el espacio. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más, pues muchísimas gracias y que ojalá, pues si alguien tiene, pues esa como chispita o algo, pues igual me pueden buscar. Por favor. Si no, digo, yo ya no colaboro con ellos, no tengo nada en contra, pero pues, si les interesa buscar a estos chicos que siguen jugando, el equipo se llama Topos Puebla, entonces ahí en sus redes sociales seguramente podrán encontrar algo con ellos, ¿no? Yo ya ahorita, te digo, estoy como... No tiene nada que ver, pero saben que es una carta muy importante y muy buena. Claro, pero... Si eres una carta que tiene una experiencia que no creo que existan muchos entrenadores, ¿no? Entrenadores paralímpicos de fútbol como lo es Raúl Ortiz hoy con nosotros, egresado de la Ibero, de la licenciatura en Mercadotecnia. Y bueno, ¿por qué no? Seguramente alguien que vea esta entrevista, porque para eso lo trajimos en esta entrevista, para que sea visualizado y, por supuesto, tomado en cuenta para que no se tenga que ir a otro país a trabajar. Qué lástima. Gracias, Raúl. Sí, bueno, es parte de la misma pasión, ¿no? Trabajo, obviamente, aquí en México hay mucho, que me gustaría también, pues, hacerlo, pero, pues, una de mis pasiones es el fútbol y el haber conocido el fútbol con personas con discapacidad mezcló muchas cosas en mi vida y que, obviamente, pues, por eso digo, me gustaría seguir aportando, pero sé que ya no es aquí. Me imagino cuando te despediste de tus compañeros. Sí, es terrible, fue terrible. ¿No? Porque acostumbrarse a oír tu voz, tus indicaciones. Claro. O sea, no es fácil para una persona con una discapacidad. Total. ¿No? Adaptarse a otra persona fácilmente para recibir instrucciones. Es justo eso. Para muchos, pues, como justo lo acabas de decir, en un tema de fútbol convencional, pues tú date cuenta cómo cambian, quitan y ponen entrenadores. Pero para ellos, cuando eres sus ojos, así es. Pues obviamente hay otros también con mucha experiencia, pero pues obviamente pues cada quien tiene como sus propios modos, ¿no? Entonces, pues sí es complicado, pero te digo, ojalá también se nos dé algo padre a nosotros. Y le demos la oportunidad a estas personas, porque si para uno que ve, que escucha, que caminas, que puedes sentir, es a veces difícil las situaciones que te tocan vivir, ponte en el lugar de ellos. Sí, claro. Ponte en el lugar de ellos. Y Raúl se puso en el lugar de ellos, se tapó los ojos para poder entrenarlos y poder tener esa sensibilidad de hacerlo, Raúl. Sí, yo creo que ese fue el momento en que cambió todo. Totalmente. Sí. Gracias. ¿Cómo te encontramos en redes, Raúl? En redes estoy como Raúl Ortiz en Facebook y en Instagram estoy como Raulito Ortiz 3. Ok. Ahí Oigan, busquen, conozcan más de su historia. Yo estoy segura que algo va a pasar. Que alguien pueda ver esta entrevista y se pueda inspirar, como lo dice nuestro eslogan de este concepto de 50 historias para inspirar, y que se inspire y que se le toque el corazón y diga, yo puedo hacer algo importante con él, claro. Por favor. Gracias, Raúl. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias.